Bueno, aquí ya empezó la fiesta. Un segundito. Un segundito que ya vamos saliendo aquí de la tabla, hermano. Qué pena con ustedes. Un problema técnico aquí bien. Bueno, ok, aquí apareció esto, pero esto es lo que necesito. Está todo programado y ahí se cayó la... Exactamente en estos momentos se empieza a amargar esto. Bueno. Ok. Ahí estamos en el aire y... Dame un segundito. Yo les pido una disculpa porque es que está todo súper programado. Necesitamos toda esta ayuda didáctica. Y es por esa razón que... Un segundo aquí. Ok. Aquí nos fuimos otra vez. Yeah, the esperanzas está aquí. Yeah, okay. Músculos objetivo. Okay. Okay, short fades, ya nos fuimos y ya es ok. Ya, ok. Perfecto. Ok, podemos empezar ahorita. No más disculpas a todos los compañeros. Eso no es, no se dice con intención, sino que a veces fallan los aspectos técnicos. Bueno, la idea, el tema de hoy es algo muy interesante. Es una experiencia que nosotros vivimos aquí, que yo personalmente viví aquí en Alemania. Y es la relación que tiene los problemas posturales y el deporte de alto rendimiento. Una cosa que en teoría se creía que estaba muy definido a través de todos los recursos que el deporte de alto rendimiento tiene, como las antropometría o diferentes mediciones que se hacen. Pero resulta que un aspecto que nosotros encontramos sobre todo, y yo estoy hablando de un tema específico, es en el caso de balonmano, ¿no? Con el equipo profesional de esta ciudad, ¿no? De esta región donde yo estoy, la ciudad se llama Magdeburg y el departamento, digámoslo así, se llama Sachsen-Anhalt, y el equipo de balonmano se denomina ECM. Entonces eso se puede buscar en internet. Lo que ocurrió en esta situación, y es por eso que propuse este tema, es el haber encontrado cómo en la parte de preparación, o sea, yo he venido trabajando empecé con el equipo de fútbol profesional, después con el equipo de balonmano, en compañía de otro compañero de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Salud, aquí en Magdeburg, Daniel Müller, y él, por ejemplo, en la parte de preparación de todo lo que es el entrenamiento atlético de los deportistas. Oye, ¿tú qué vas a ver? Tú estás allí, hombre. Por eso te pregunto, hombre, no te enojes.
Oiga, que apaguen el micrófono, pues, porque no me Por enredo favor, aquí. apaguemos micrófonos para evitar que aparezcan novelas peruanas por aquí por el video. Bueno, esa situación en el proceso de planificación nos llevó a un tema central en el cual yo me he especializado a través de muchos años, que es todo lo que es la parte de diagnóstico de los problemas corporales, porque para nosotros, dada nuestra experiencia aquí en el CEDGE, es que el origen de muchísimos problemas de tipo en el campo de la salud, por ejemplo, tienen casi 100% que ver con los problemas posturales que tienen las personas, ¿no? Y los problemas posturales no solamente los analizamos en las personas sedentarias o deportistas de tiempo libre, sino que lo llevamos también como propuesta a los deportistas de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque en los primeros evaluaciones que hicimos, encontramos, y eso para mí era lógico, que a través de las características de cada deporte se produce obviamente una sobrecarga de trabajo en diferentes segmentos corporales y cadenas musculares. Y esa situación, si se repite durante muchísimos años, pues naturalmente produce un desbalance a nivel muscular y un desbalance a nivel articular. Entonces, si estos aspectos, por ejemplo, no se evalúan, no se diagnostican y no se corrigen, es muy difícil, encontramos nosotros, llegar a hablar de un alto rendimiento, de un rendimiento óptimo durante los procesos de entrenamiento y todavía mucho más ya en la práctica deportiva. Ese es un aspecto, ¿no? El aspecto de cómo influye entonces los desbalances que se han ido presentando a través de las sobrecargas producto de la actividad específica deportiva. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto ya es entonces que en la práctica deportiva ya esos desbalances ocasionan o van a ser la base de futuras lesiones del deportista. Porque es que si yo tengo una posición corporal, y eso lo vamos a ver ahorita con fotos directas, yo cogí 2 deportistas solamente del equipo profesional. Vamos a ver entonces las características de estos deportistas después de muchos años de jugar, ¿no? Y vamos a ver cómo, por ejemplo, en qué condiciones están las escápulas, en qué condiciones está la cadera, en qué condiciones está la pelvis, en qué condiciones están las rodillas, a través de toda esta sobrecarga que se ha venido dando a través de los años. Y entonces eso hace de que sea muchos de la problemática de los deportistas sea perfectamente lógica, porque si tenemos una base corporal como la que vamos a ver en los próximos minutos, entonces no es de extrañar, por ejemplo, que se produzcan lesiones en el hombro, lesiones en la rodilla. La cadera es muy raro, pero en los deportistas de balonmano sí mucho, lo que es hombro, codo, espalda en general, ¿no? Con problemas musculares. Entonces la idea en ese proyecto fue cómo a través de diagnosticar la posición corporal y de analizar todos lo malo y lo bueno de cada diagnóstico, podíamos llegar a mejorar las condiciones de entrenamiento, podríamos llegar a mejorar las etapas de entrenamiento o en la metodología del entrenamiento, digámoslo así, para no alargar mucho. Y el otro aspecto era cómo podíamos empezar a evitar ya lesiones. O sea, hay existen 2 tipos de lesiones cuando estamos en el campo de juego. Una que viene de afuera, cuando alguien me choca y me golpea y bueno, ahí es un aspecto que es calculable, pero ahí ya no podemos hacer nada. Es una lesión con agente externo. Pero muchas de las lesiones que se aparecen a través de agentes internos, por ejemplo, cuando se salta, se cae en una posición, los músculos no están balanceados. Balanceado significa que el trabajo muscular no se hace uno a uno,
en toda la estructura de la cadena muscular. Entonces, esas sobrecargas a veces producen, ese desbalance produce en ese preciso momento una sobrecarga tal que inmediatamente se manifiesta en una lesión, ¿no? Entonces, todos estos aspectos fue los que empezamos a retomar como objetivos de trabajo en este proyecto. Y bueno, esos dos principales objetivos eran definitivamente súper interesantes. Y para mí fue una sorpresa estando aquí de que, por ejemplo, el concepto de evaluación de la postura corporal, ¿no? Estamos hablando de postura corporal, no de antropometría y no de otros test de evaluación. Postura corporal, porque en la postura corporal es como la historia motriz, emocional y mental de cada persona. Cada uno de nosotros el cuerpo humano es un reflejo, ¿ya? Cartográfico de toda esta historia que nosotros hemos vivido desde la infancia, cómo hemos crecido, cómo hemos manejado nuestro cuerpo, hemos hecho deporte, no hemos hecho deporte, hemos tenido traumas emocionales, no hemos tenido, tenemos complejos, no tenemos complejos. Bueno, aparece una cantidad de factores que se analizan en lo que tiene que ver todo con la parte de postural, ¿no? Postura corporal. Entonces, estos aspectos que se integraron al principio fueron un poquito vistos como, bueno, ¿y eso para qué? ¿No? Porque siempre se han hecho los análisis muy técnicos, ¿no? En clínicos, la gente de fisioterapia, que es otra cosa que también me llamó la atención, que no tenía esa visión completa del cuerpo. Y estamos hablando pues de uno de los países que tiene un desarrollo en la medicina deportiva muy alto, ¿no? Pero de todas maneras empezamos a encontrar una cantidad de déficit en aspectos específicos dentro de la metodología del entrenamiento de deportistas de alto rendimiento, que a mí me llamó muchísimo la atención, y por esa razón dijimos, bueno, en colaboración con mi compañero de aquí de la Universidad de McDo, desarrollamos el proyecto y los resultados fueron muy positivos. Entonces, vamos a comenzar con esta introducción para que entendamos por qué este tema y entendamos cuáles eran los objetivos de este tema. Vamos a empezar, por ejemplo, a entender un poquito lo que es todo lo que es la parte de análisis de la postura corporal, ¿no? Primero, definir que la postura corporal es definitivamente, vamos a hacer síntesis aquí porque no aquí hablamos mucho. Es la correlación entre las extremidades, el tronco y las posiciones articulares, ¿no? Eso es como estamos presentando toda la estructura músculo-esquelética, ¿no? En qué posición están la articulación del hombro, en qué posición está la articulación de la cadera, en qué posición están las rodillas, en qué posición están los tobillos, los pies. Esos son aspectos específicos que se deberían, y yo lo dije en otra charla, empezar a mirar desde los colegios, ¿no? Donde después de pasar la pubertad ya tenemos un campo de trabajo mucho más específico donde podemos, en la parte psicomotora, ayudar a muchísimos jóvenes a que aprendan a conocer su cuerpo y a corregir una cantidad de aspectos que, si se dejan desarrollar, van a influir no solamente en el campo deportivo, sino también en el campo social y psicológico en el futuro, ¿no? Y en el campo de la salud, obviamente, ¿no? Definamos entonces que a través de estos análisis que nosotros hacemos, encontramos una cantidad de problemas que normalmente a grosso modo o en forma general no los veríamos, ¿no? Yo quiero mostrar ahorita, y eso lo tenemos aquí. Espera un poquito, yo corro esto porque... Buen día, buen día. Porque. Bueno, miremos solamente un ejemplo porque no... Aquí hay dos ejemplos. Miremos un ejemplo aquí, por ejemplo. Redundancia.
Un aspecto, por ejemplo, que no, eso yo lo vine a ver mucho más claro aquí con la ayuda de otros compañeros aquí en Alemania. Ese es cómo en los últimos tiempos se le ha dado tanta importancia, por ejemplo, al diagnóstico de la estructura del pie, ¿no? En el sentido de entender una cantidad de desbalances en el cuerpo desde la parte cervical hasta las articulaciones del tobillo y del pie en sí mismo, ¿no? Yo quiero dejar correr un momentico este video para que tengamos una idea general de lo que es un análisis ya de las estructuras corporales visto ya desde el punto de vista de la postura corporal, ¿no? Y desde el punto de vista biomecánico y biofísico, ¿no? Dificultades en el equilibrio debido a una posición impedida del arco del pie. El pie es la base de la postura del cuerpo. Sostiene todo el cuerpo y permite el equilibrio y el mantenimiento del equilibrio al estar de pie, caminar y correr. La estructura arqueada del pie está compuesta por dos arcos: el arco longitudinal, el arco transversal. Esta estructura se mantiene debido a la estructura de los huesos, los ligamentos y los músculos. Esta estructura le confiere al pie dos rasgos importantes. 1. Elasticidad y movimiento para absorber impactos. 2. Gran resistencia y estabilidad debido a la estructura arqueada. Como un puente, la estructura arqueada y redonda distribuye la carga desde arriba a lo largo de todo el arco. Los arcos del pie distribuyen el peso corporal de una forma equilibrada sobre toda la base de soporte. La distribución de la carga en una estructura arqueada normal proporciona una buena estabilidad, ya que la carga se distribuye sobre una base amplia. En contraposición, en condiciones de una estructura arqueada recta, la carga se concentra en un solo punto en el centro. Por lo tanto, un pie plano es menos estable y no tan fuerte. La condición plana afecta el mecanismo de absorción de impactos y también causa dificultades en la capacidad de mantener el equilibrio. Un arco normal depende de la posición anatómica de tres estructuras: maléolo medial, tuberosidad navicular, primer hueso metatarsiano. Una línea recta llamada línea de Face pasa a lo largo de estas tres estructuras. En la condición de pie plano, la tuberosidad navicular está por debajo de la línea. En conclusión, un arco normal imparte estabilidad, elasticidad y resistencia en comparación con un arco plano que es menos estable y no tan fuerte. Bueno, aquí veíamos, por ejemplo, la importancia, y esto es una de las cosas que quiero destacar muchísimo, ¿ya? Para los educadores físicos, porque yo doy muchísimas gracias en haber participado en ese programa de educación física y salud, porque en ese programa de educación física y salud se nos dieron los fundamentos biomédicos que son definitivamente, y eso lo he comprobado a través de la historia, de toda la historia laboral, es que si un educador físico carece de estos fundamentos en el campo de la salud, como son, por ejemplo, los conceptos de anatomía funcional, como son los conceptos de kinesiología, como son los conceptos de fisiología y nutrición y muchos otros aspectos, biofísica, biomecánica, que fueron todos los componentes que se dieron, por ejemplo, en el programa, en el convenio colombo-alemán, en el plan de educación física y salud. Es para mí, desde mi punto de vista y respetando todos los compañeros y los otros conceptos, es muy difícil tener una visión clara de qué es lo que significa la educación física. ¿Entiendes? Un aspecto es que yo me concentre en la metodología, en la pedagogía del deporte, o sea, en el diseño de metodologías, el manejo de recursos didácticos para enseñar determinadas técnicas deportivas. Eso es un aspecto.
Es un aspecto específico y eso lo encontramos en el campo deportivo. Pero si estamos hablando de la educación física, yo creo que es un concepto que tiene que ver cómo empiezo yo a conocer mi cuerpo, cómo empiezo a aprender de mi cuerpo y cómo empiezo yo a educar mi cuerpo. Y ese es uno de los grandísimos problemas que yo solamente no veo en los estudiantes, en los colegios o en las universidades, sino en los docentes, ¿ya? En los docentes de educación física. Y eso para mí es un aspecto que es preocupante porque si yo no practico lo que predico, ¿ya? Hay como un desfase entre la teoría y la práctica, porque, y ese desfase hace de que naturalmente los procesos de enseñanza se distorsionen un poco, ¿no? Y es ahí donde entran todos estos conceptos a tener un valor fundamental, ¿no? Por ejemplo, los problemas de la postura corporal son aspectos fundamentales en la educación física. Pero ¿qué tanto trabajamos en ese campo? ¿Qué tanto ayudamos a los niños o a los jóvenes ya a diagnosticarles, por ejemplo, problemas de tipo postural como una cifosis funcional, como una escoliosis funcional, como una lordosis funcional, como un desbalance pélvico, como un desbalance en toda la región de la cadera, ¿ya? O en la articulación de la cadera, en las rodillas. ¿Cómo vamos a tratar a estos muchachos? Dependiendo de cada perfil morfológico y cómo podemos estos muchachos introducirlos en el campo deportivo y con el deporte, a través del movimiento, ayudarles precisamente a que mejoren esa condición física, esa condición corporal. Y esos son aspectos desde el punto de la salud que son para mí la base de la educación física. Yo no puedo hablar de educación física, salgo al patio con un pito y pongo el niñito a correr, ¿no? Y no tengo ni idea qué es lo que está pasando cuando los niños corren ya con las rodillas juntas, con las rodillas separadas, con problemas de pie plano, con las caderas rotadas, con una cantidad de aspectos ya que siempre hemos creído, bueno, eso tiene que ver con fisioterapia, ¿no? Pero hay un nivel cognitivo, ¿ya? Hay un nivel cognitivo que es responsabilidad de los educadores, ¿ya? Es el deber de los educadores físicos, es el deber de asesorar a estos muchachos para que mejoren su condición. Condición física es no mejorar la capacidad cardiovascular o no mejorar la fuerza. Esos son aspectos ya que deben ser consecuencia de esta primera fase que sería cómo mejoramos la condición corporal de cada uno de nuestros alumnos, de cada uno de nuestros deportistas, para que a su vez mejoren el rendimiento deportivo. Y eso solamente se logra cuando se integran y se aceptan los conceptos de salud en la educación física, ¿ya? Eso, por ejemplo, lo vemos claramente aquí. Si yo estoy casi que seguro que si entramos a más análisis de todo lo que es los problemas posturales, vamos a encontrar una cantidad de aspectos que bueno, tal vez no tenía ni idea o cómo es esto o cómo es lo otro, ¿no? Entonces, esos son aspectos que debemos tener muy en cuenta, ¿ya? Desde el punto de vista de la postura corporal. ¿Qué información recogemos desde este tipo de análisis? ¿Cómo manejamos información? Y cómo podemos ayudarle precisamente a los niños en el campo deportivo, a los jóvenes en el campo deportivo y a los deportistas de alto rendimiento. Veamos solamente aspectos que son muy importantes que el educador físico entienda para poder comprender qué hago yo cuando los niños tienen, por ejemplo, los hombros rotados hacia adelante y vamos a jugar voleibol y yo quiero que ellos me desarrollen la técnica perfecta y que puedan golpear la pelota y que puedan esto y que puedan lo otro. Pero si yo no corrijo, por ejemplo, esos aspectos a nivel de balance muscular, si yo no conozco la función muscular, si yo no conozco la estructura articular, si yo no conozco una cantidad de aspectos en torno a los componentes, a los segmentos que son fundamentales en la práctica de ese deporte, o solamente en la práctica de ese gesto deportivo, saltar y rematar, por ejemplo, golpear la pelota. Y
Si yo no analizo eso antes de empezar con las tareas directamente motrices, si yo no hago, por ejemplo, fases de evaluación, de corrección, de lograr, por ejemplo, el balance de las articulaciones a través de una cantidad de ejercicios, de movimientos, donde yo puedo garantizar, ok, aquí podemos crear las bases, los fundamentos verdaderos para un óptimo rendimiento deportivo, ¿no? Por ejemplo, este es un video que es muy sencillo, pero esto nos da la idea de entender origen, inserción y acciones. Lo que es anatomía funcional, por ejemplo. Aquí vemos todo lo que es la estructura del músculo deltoides, ¿ya? En cada uno de sus segmentos, dónde está, dónde se inserta, dónde se origina, cuáles son las funciones que tiene cada uno de estos músculos, cómo cada uno de estos segmentos, en qué movimientos entran a participar directamente, ¿ya? Y cómo puedo yo diagnosticar en dónde están los problemas de uno de mis deportistas o uno de mis muchachos cuando en determinadas técnicas ya de movimiento no funcionan como yo quiero, ¿me entiende? Entonces, eso es un aspecto que no solamente se le pueden dejar al fisioterapeuta o al terapeuta deportivo. Esos son aspectos que tienen que ser de entrada por el educador físico, evaluados, analizados y a su vez con ayuda también de estos otros profesionales, entrar a corregir lo más rápido posible estos aspectos y no dejarlos caminar y yo sigo con mi entrenamiento y yo sigo con mi entrenamiento de la fuerza y busco los máximos resultados, pero la base para lograr esos resultados no está dada. Vamos a mostrar ahorita, porque el tiempo corre, otro aspecto que es un momentico. Abramos esta carpeta aquí. Ya. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Aquí vamos a ver esta foto. Ahora, ¿qué pasó con esto? Así, si logramos un poquito que crezca, ¿no? Este es uno de los deportistas, uno de los mejores deportistas. Él no es de alemán, viene de la Europa Oriental, de otro. Y su nombre es Sead Musa, ¿no? Espera un segundito si esto abre la foto completa. Aquí está, aquí creo que va a llegar. Ok, aquí lo vemos. Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro típico de un deportista de alto rendimiento, ¿no? Estamos en una visión, esto es lo que se hace. Primeramente se hace un diagnóstico con fotografía, ¿ya? Para lograr conjuntamente evaluar la posición de cada uno de los segmentos del cuerpo. Si ustedes observan, por ejemplo, la posición, y esto es típico en los jugadores de balonmano, ¿ya? Observan cómo las articulaciones del hombre están completamente rotadas hacia adelante. Quiere decir que los rotadores internos están con muchísima más fuerza que los rotadores externos, y eso hace que la posición corporal normal sea dominada por los músculos que tienen mucho más tono muscular y hacen mucha más tracción a nivel de la articulación. Entonces, con este cuadro inicial, normalmente lo primero que dijimos con el compañero y el entrenador del equipo fue, con un jugador así no se nos hace extraño que después de a mitad de la sesión, ya este año,
a través de más sobrecarga en los rotadores internos, uno de los rotadores internos brinque y se lesione, ¿ya? O se produzcan inflamaciones, ¿ya? Y eso se va a manifestar a corto plazo, ¿no? No estamos hablando después de una determinada volumen de partidos, ahí vamos a ver empezar que ya empiezan las inflamaciones, los músculos están cansados, ya que la reacción de que el hombro no esté en balance hace de que también la fuerza, la coordinación se vean afectados para optimizar el lanzamiento. Se lanza. Si usted lo ve desde afuera, usted dice, no, pues ese es igual, no necesitamos que el muchacho haga nada más, dejémoslo así como está, que se está rindiendo como queremos. Pero no, eso no es, porque es que uno de los aspectos que también encontramos y criticamos, lo hicimos en un material, es que el deporte de alto rendimiento, desde que se involucró el capital adentro, ya desde que ya la empresa privada, las grandes firmas se involucraron, se deshumanizó completamente, ¿no? Completamente deshumanizado. Y eso quiere decir, preparamos a los deportistas para que rindan y produzcan plata. Si después de 10 años ya se muere, eso no es problema mío. O si después sale cojeando y queda con problemas crónicos para toda la vida. A mí me interesa que yo haga un contrato de 3 años, el tipo en 3 años me produzca la plata que yo invertí ahí, ¿no? Y ese es el deporte de alto rendimiento hoy en día, ¿no? Ya no solamente en Europa, en Sudamérica, en todas partes. Y eso ocurre claramente desde que la empresa privada mete las manos y entonces ya el deporte de alto rendimiento se convierte en un negocio. Pero si nosotros como educadores físicos, de pronto cogemos la línea del deporte de alto rendimiento como entrenadores, nos queda un poquito de humanidad y somos honestos con nuestra profesión, pues normalmente no vamos a dejar ya que estas situaciones se desarrollen, se potencien y después lo que vamos a tener es deportistas que van a salir de una lesión para otra lesión, para una operación, una recuperación, juegan un año más y vuelven y se lesionan al último y ya quedan sin hombro, pues, ¿ya? Entonces a mí me parece que esos aspectos se pueden detener, esos aspectos se pueden no parar del todo, porque eso sí sería mentirles, pero podemos mejorar muchísimo, muchísimo ya la calidad de vida del deportista de alto rendimiento a través de un entrenamiento primero, de una rehabilitación, ¿ya? Segundo, a través de una continuidad del entrenamiento preventivo, a pesar de que muchos de los campeonatos, por ejemplo, no, ahorita con lo del COVID y todo, por ejemplo, el equipo no tiene tiempo de hacer entrenamiento en grupo o hacer entrenamientos extras fuera en un gimnasio, porque todos los gimnasios están cerrados, ¿ya? Pero entonces se está haciendo un trabajo persona a persona y eso ha significado muchísimo, porque el compañero que trabaja conmigo, él es muy consciente y él vio también exactamente lo que yo les estoy contando. Y él, primero que todo, lo primero que mira es dónde están los desbalances a través de las cargas que se han venido presentando y se trata primero de corregir. Existen diferentes técnicas donde la estimulación neuromuscular, la reactivación neuromuscular, una cantidad de aspectos, en corto tiempo se puede lograr mejorar la condición, por ejemplo. Ya, y corto tiempo es en una semana, podemos lograr muchísimas cosas, ¿no? A través de un método de entrenamiento en rehabilitación que son muy efectivos hoy en día, ¿no? Esto, por ejemplo, es uno de los aspectos. Vamos a mirar, por ejemplo, otro aspecto. Yo quiero. Miremos, por ejemplo, este es otro deportista que es del equipo nacional, eso fue perteneció al equipo nacional alemán, ¿ya? Estamos hablando, es alemán, estamos hablando de Matthias Musche, ¿ya? Si ustedes ven un análisis del perfil y ven cómo aquí, por ejemplo, ya poco a poco se va produciendo a través del desbalance que se produce aquí, ya en los hombros, aquí ven la rotación del hombro
el mismo problema de los jugadores de balonmano, pero aquí ya estamos viendo la manifestación lenta de una cifosis postural, ¿no? Eso lo llamamos aquí en las dos fases, funcional, estructural. Hasta aquí es funcional. Pero si nosotros analizamos las consecuencias de una cifosis, sea funcional, postural ya es un caso patológico, ese es otro cuento, ya, pero en el caso funcional, los aspectos, los cambios en el balance de todo lo que es parte de las escápulas, la columna vertebral, los músculos que están a su alrededor, el hombro en sí, los músculos pectorales, o sea, en toda esta región de la parte superior y cómo ese desbalance afecta a la parte inferior. Vamos a entender entonces por qué es tan importante que estos aspectos se tengan muy en cuenta, ¿no? Eso no es lo importante, es fundamental que en todo programa de entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento, en la fase de entrenamiento general, en la fase inicial, se haga un diagnóstico de la postura corporal y conjuntamente con fisioterapia, conjuntamente con compañeros de otras áreas, por ejemplo, se trabaje conjuntamente y se corrijan primero que todo en esa área todos los problemas de tipo postural que tengan, ¿ya? O lo que se pueda corregir en el tiempo planificado del entrenamiento y paralelamente se empiecen con los programas también de entrenamiento de la resistencia a la fuerza y todo lo que tiene que ver con el entrenamiento deportivo. Yo quería mostrar este aspecto aquí y queríamos, por ejemplo aquí, vámonos, es mucho más otro aspecto fundamental, lógico, a través de la protracción de los hombros o de la rotación interna de los hombros, es una abducción de las escápulas, ¿no? Ya ustedes, si, para todos los compañeros que estuvieron en ese programa de Educación Física y Salud, está claro que cuando hablamos de una abducción, es que no extrema, aquí no se ve tanto, ya porque la rotación interna no es completa, pero lo vamos a ver aquí inmediatamente otra foto del otro compañero, el otro deportista. Una aducción significa una cantidad de aspectos desde el punto de vista muscular que si no se corrigen, naturalmente van a crear unos problemas grandísimos en la parte no solamente de la columna vertebral, sino en la parte del balance de los músculos de la espalda. Y cuando este desbalance se intensifica, cuando ese desbalance se agrava, entonces olvidémonos de hablar de entrenamiento de la fuerza, olvidemos de hablar de entrenamiento de todos los componentes que tienen que ver, ¿no? De las palabras, ¿no? Entrenamiento de la potencia, entrenamiento de una cantidad de aspectos, porque lo que vamos a hacer es, ya los podemos entrenar, eso no tiene ningún problema. Aquí está el programa y haga esto. Ellos lo hacen, ¿ya? Pero las consecuencias de entrenar personas con este tipo de desbalances van a ser un poquito graves, digámoslo así, ¿no? Veamos aquí al otro compañero que viene. Aquí ven, por ejemplo, un caso extremo. Aquí, ustedes observan la posición de las escápulas, ¿ya? Yo no quiero entrar a análisis ¿ya? Y ven inmediatamente como aquí ven, a través de una rotación de la cadera, se produce un desbalance automático en los hombros. Este hombro está arriba, este hombro está abajo, esta escápula está abajo, esta otra escápula está arriba. El desarrollo, por ejemplo, de este músculo, ya, trapecio, es mucho más, está mucho más fortalecido que el otro lado. Entonces miren este cuadro. Y yo les hago una pregunta a todos los educadores físicos. ¿Cuándo han desarrollado un programa en la escuela primaria para que los niños de entrada aprendan a manejar los dos lados del cuerpo? Aprendan a lanzar con la izquierda, con la derecha, a patear con la derecha, con la izquierda. ¿Ya? Se aprenden a mover a la derecha y a la izquierda exactamente igual. ¿Ya? Esto hace parte de todo lo que es una educación psicomotriz. Y sin esos componentes en la escuela primaria, en la escuela secundaria, señores, no nos echemos mentiras, no hablemos de educación física, por Dios que sí. Porque es que hablemos del deporte, que estamos enseñando deporte, bueno, eso sí lo podemos hacer,
la pedagogía del deporte, la metodología del deporte, 1, 2, 3, salten, la mano así, la mano así, y péguenle a esto y háganle, ¿no? Pedagogía del deporte. Eso, el hecho de que yo lo explique así no quiere que esté degradando el concepto. Es de mucho respeto, ¿ya? Pero es que estamos hablando de educación física y salud. Igual si estuviéramos hablando de educación física y deporte. El concepto de educación física, ¿ya? Ya tiene un significado inmenso en el campo de la salud. Yo voy a educar físicamente a los niños, a los jóvenes. O yo no sé qué fue lo que entendimos por educación física. Honestamente, si no estamos de acuerdo en eso, con todo el respeto a mis compañeros, yo no sé qué fue lo que entendimos por educación física. Si es que educación física es poner al niño a saltar, a correr, y eso no importa si desayunaron o no desayunaron, o si los papás se pelearon, o, ¿me entienden? O si el tipo camina raro, o tiene la rodilla. Eso es educación física, pues, como es entendida en muchos. Y esto, por ejemplo, si Abelardo nos está escuchando, esto, por ejemplo, es una campaña que sería bellísima a través del trabajo también hermosísimo que está haciendo Abelardo, ¿ya? Para empezar a crear esa nueva conciencia. Es que, mire, crear conciencia no significa hablar ni de Lenin, ni de Marx, ni de Foucault, ni de Nietzsche, ni de Chomsky, nada de esas cosas. ¿Sí? Crear conciencia empieza con estos procesos, ¿ya? Tan naturales, tan de nuestra profesión, de que los niños y los jóvenes crezcan con una conciencia corporal. ¿Qué significa eso? Que si se crece con una conciencia corporal, ¿ya? Se va a tener un desarrollo mental muchísimo más avanzado, y si se tiene un desarrollo mental más avanzado, se va a tener una capacidad de aprendizaje muchísimo mejor. Se van a reducir los problemas de aprendizaje en los colegios. No voy a decir al 100%, pero en un porcentaje se van a reducir. Se van a mejorar las condiciones de salud de estos muchachos. Se van a crear otro tipo de perfil desde el punto de vista humano. Y esa conciencia corporal, a su vez, se refleja en una conciencia social. ¿Ya? Ahí estamos haciendo un trabajo de cambio berraquísimo. Ahí estamos ya comprometidos con un cambio social. Ahí ya estamos comprometidos con una nueva sociedad, si es que creemos en eso. Entonces no necesitamos meternos en la política, no necesitamos meternos en el discurso, no necesitamos salir a tirar piedra, ni a romper ventanas, ni a dispararle a nadie. Desde nuestra profesión, ¿ya? Con conceptos claros, con un compromiso honesto, ¿ya? Con nuestros estudiantes, en los colegios, en las universidades, ¿ya? En la escuela primaria. Con una reforma en la educación física que permita en verdad hablar de una educación física, ¿ya? Ahí ya estamos logrando un cambio social grandísimo, ¿ya? Grandísimo. Y eso va también como uno de los mensajes que hoy quería dejarle a todos mis compañeros, ¿ya? Volviendo al campo técnico, ya ustedes me pueden entender, yo quiero mostrarles un video que es muy importante, y en eso les voy a pedir un poquito de paciencia, porque yo creí que lo había almacenado ahí, no lo almacené, pero ya lo voy a encontrar ahorita, ¿ya? El video es para entender cuando yo tengo una cifosis, ¿ya? Todos los aspectos biomecánicos que se interrumpen, ¿cómo se dice? Que se alteran en la función biomecánica. Y ahí lo vieron en la foto, ¿no? La posición corporal. Y es que es una posición corporal que es el reflejo de una cantidad de años donde se vino jugando, y nadie se preocupó por corregir eso. Por ejemplo, por estirar los músculos pectorales, por trabajar mucho más los músculos pectorales, el pectoral mayor, el pectoral menor, por estabilizar, por ejemplo, toda la región de la media del cuerpo, ¿ya? Por lograr una posición lo más balanceada posible, ¿no? Entonces, el cuerpo humano no nos miente, ¿no? Aquí podemos echar la carreta que queramos, pero si yo lo analizo y lo veo, le digo, hijito, después de 40 años usted ya no puede echar cuentas, hermano. Su problema es este y el otro.
déjenos mirar a ver qué podemos hacer por ustedes, ¿no? Y ese es el trabajo que nosotros tratamos de hacer con todos estos jugadores. Y, por ejemplo, en la sesión, yo les quiero contar que el año pasado, antes de que empezara todo este carnaval, el carnaval de Corona, el equipo quedó tercero en la tabla general, ¿no? Después de que siempre iba octavo, séptimo, sexto y otra vez octavo, y así la pasaba. ¿Ya? Cuando se introducen componentes como el compañero Daniel Müller, que viene, que está haciendo el doctorado ahorita en la universidad, en el Instituto de Ciencias del Deporte y la Salud, en Mactu, todos estos elementos que él integró, que él aportó, ya más los elementos que nosotros conjuntamente aportamos, ayudaron a que el concepto de entrenamiento fuera totalmente distinto, ¿no? ¿Ya? Y se ven los resultados. No es que yo le esté echando carretas ni cuentos de hadas, que es que hagamos esto y nos va a ir mejor, no. Es que estamos mostrando resultados y pueden mirar en internet, porque no van a creer que aquí le estoy echando cuento a ustedes, ¿no? Es CM Mactum, y ahí van a ver que el año pasado quedó tercero, y tercero es una muy buena posición en una de las mejores ligas en Europa, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver todo con la corrección de los métodos, de todo lo que fue el plan de entrenamiento, ¿no? Y un aspecto del plan de entrenamiento fue el diagnóstico corporal. Por esa razón tengo las fotos aquí, ¿no? Y por esa razón tenemos todos bueno, aquí no están viendo los archivos que tenemos de ellos, ¿ya? Y eso es un aspecto que es muy importante. Bueno, cerremos aquí. Yo les voy a terminar la misa de hoy con, ¿dónde está lo que yo quería? Por ejemplo, aquí les vamos a un video donde los vemos trabajando. Esto fue después de una lesión de rodilla. Hicimos todo lo que fue la parte de... Todo lo que fue la parte de rehabilitación de la rodilla. Ya, esto solamente mostrar algunos aspectos de eso, hay una cantidad de material informal, pero eso no, lo importante es que veamos un material que nos va a poner a pensar, y eso es lo que me parece más importante. Dame un segundito, yo cierro aquí y abro aquí y me voy aquí y ya me voy a ir bajando a ver si me encuentro. Tengo que... Ya, un segundito, yo tengo que encontrar ese bandido por aquí. Esto es un programa que es muy interesante, ¿no? Esto es un programa americano, pero muy didáctico cuando trabajamos con las personas, cuando planificamos ejercicios. Un programa que se puede comprar, lo pueden integrar en sus computadores. Esto no es un secreto para nadie. Ese es en verdad... Bueno, déjenme un segundito. Paciencia y ya terminamos este cuento. Yo creo que lo más importante ya se dijo y se mostró, pero este aspecto sí hay que mostrarlo porque... Porque es que explicarlo en 3 dimensiones es mucho más fácil para hacerse una idea de qué es lo que está faltando y qué es lo que podemos mejorar, ¿no? Por esa razón, pienso que es muy importante. Eso siempre es típico. Cuando necesita algo, no aparece, man. Un segundo, tiene que aparecer esto.
que el otro camino es muy largo. Ah, Bartolomé. Corto. Un momentico, un momentico. Ya. Va a ser como muy difícil aquí porque Profe, te recordamos que estamos cortos de tiempo para que nos ayudes. Estás más o menos con unos ya, 4 ni, yo minuticos. sé, yo solamente Gracias. quería mostrar este aspecto, pero bueno, yo creo que pero un segundito, yo tal vez lo encuentro aquí ya lo encuentro aquí en otra carpeta. Ya un segundito, yo antes quería mostrar el video para terminar y pido Hola Raúl, ¿me escuchas? un minuto no. Sí, te escucho. No, Raúl, te quería proponer que decirle al compañero Samir de Mañana. que si era posible, él recogiera todo el material y después nos lo enviara bien, porque me parece muy importante, muy interesante desde el punto de vista pedagógico y didáctico para los colegios y para los que están trabajando con deportistas ya de rendimiento. Esa es mi sugerencia. Bueno, Raúl, lo que podemos hacer es una cosa, espérate un momentico, lo que podemos hacer es una cosa, y que si hay preguntas, ¿me entiende? Se hagan las preguntas necesarias y en ese tiempo yo creo que encuentro lo que necesito. Que se hagan las preguntas, hablamos de las preguntas porque ya. Perfecto. Entonces, sí, prefiero así, ¿sabes? Porque estamos cortos de tiempo. Yo sé. Entonces, Me las disculpan. compañeras de producción me ayudan con preguntas que tengamos ya elaboradas para el profesor Samir Ruiz. Muchas gracias. Bueno, profe, más que preguntas específicas, es la valoración de la presentación del concepto de postura corporal desde la perspectiva integral motriz y emocional, muy importante para los educadores físicos, y la invitación que tú nos haces a los profesores de educación física y entrenadores hacia la observación, hacia el análisis con el apoyo de profesionales específicos y hacia la iniciación de las tareas motrices que puedan abordar los problemas de los estudiantes y de nuestros muchachos que vamos a entrenar. Gracias, profesor Samir. Hola. Hola, Raúl. Ya, adelante. Okay. Hola. Raúl. Sí, adelante. Buenos Raúl, días. Dale, Gloria, dale. Bueno, Samir, mil gracias. Excelente tu presentación. Aquí en el chat nosotros hacemos la invitación a las preguntas, pero no hay unas preguntas concretas, sino más bien mensajes de agradecimiento.
y reconocimiento a la labor que se está haciendo. Aquí Pedro Pablo Daza dice, hacer ciencia es muy importante, dejar plasmado el conocimiento es demasiado válido. El material que ha pasado por nuestros sentidos en estos sábados, haciendo referencia a lo tuyo y lo anterior, ha pasado por nuestros sentidos en estos sábados de encuentros con los hermanos mayores, o sea que es importante que tengamos todo este material y compartirlos con las personas que hemos venido asistiendo a los encuentros. También hay un saludo de Alfonso Sánchez Brito, más reconocido como Brito. Excelente charla del profe Samir. Vamos a ver si hay algo más por aquí que no se me haya quedado. Perdón, Gloria, la historia se recoge, Pedro Pablo vuelve a decir, la historia se recoge en notas que refrescan la memoria y lograr obtener todo este material deja mucho de su labor y su profesionalismo. Muchas gracias. De Gloria. Francisco Amu, aquí ahí sí hay una pregunta, ¿cómo correlacionan la recuperación del deportista con pruebas de fuerza? Yo creo que pues para la respuesta, no sé, Raúl, como moderador, si hay tiempo para responderla o nos escribe en el chat un poquito sobre Tenemos la tiempo respuesta para... de esto, porque creo que da como para otra charla. No, Raúl, un minuto, porque él tocó un tema que es muy importante. Yo no sé si me... Sí, que sea yo esta tu respuesta. Te pido 2 horas. No, mentira, 2 minuticos y ya te aclaramos eso. Ayúdanos con esa respuesta entonces, David. No, mira, eso es muy importante. Los otros conmigo que tienen el micrófono abierto, por favor lo apaguen, porque es que ya me estoy quedando el ronco aquí. Bueno, no, mentiras. Eso es muy importante lo que él pregunta, ¿no? La parte de rehabilitación, hablemos del concepto de fuerza. Siempre yo veía en Colombia que los programas de entrenamiento de la fuerza era como un esquema fijo, ¿ya? Donde la gente, a través de un concepto teórico, metía a la gente en al gimnasio, ¿ya? Y empezaban a trabajar los conceptos como se habían aprendido, ¿no? Pero nunca la gente llegó a pensar de que la fuerza está extremadamente influenciada, ¿ya? Por el balance de los músculos. Yo no puedo hablar de entrenamiento de la fuerza cuando yo no tengo un balance muscular. Eso es muy difícil de entender y muy peligroso de practicar. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un entrenamiento de la fuerza, ya en una estructura biomecánica que no está alineada, lo que voy a producir a largo plazo no es el mejoramiento de la fuerza, lo que voy a producir a largo plazo es una cantidad de lesiones innecesarias, ya, que se hubieran podido corregir si yo tengo esa capacidad de analizar ese perfil de la postura corporal que tiene mi deportista. Entonces, cuando yo ya veo, yo quiero entrenar los hombros, pero cuando yo lo paro y utilizo diferentes métodos de evaluación, SumaSpeed, existe un material que me lo llevaron de aquí, pero bueno, que es Kendall, ese es método de diagnóstico de la postura corporal. Eso va a ser, ese es un material de mucha ayuda, porque ahí vamos a tener algunos elementos y parámetros para poder evaluar. Y si nosotros no estamos así como tan metidos en el cuento, hombre, llamamos a un amigo o a un compañero de fisioterapia, le decimos, compañero, necesitamos que usted nos analice ya la situación biomecánica de este muchacho y nos dé la información, y entonces empezamos a hacer un plan conjunto. Cuando yo corrijo los problemas fundamentales de la postura corporal, ya entonces puedo empezar a hablar de un entrenamiento de la fuerza productivo, de un entrenamiento de la fuerza saludable, que va a llevar a que ese deportista me alcance en verdad el máximo rendimiento. Entonces, eso es muy importante lo que dice el compañero, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo recibo gente ya con problemas musculares, tengo que empezar a analizar por qué, qué pasó. Alguien lo golpeó, se cayó, ¿qué pasó? Bueno, ahí no hay que hacer nada. Ahí ya tienen protocolo que está muy claro, medicina del deporte, ortopedia, fisioterapia, y otra vez vuelve a nuestras manos, ¿no? Entonces, pero si es otro problema que se produce internamente por un desbalance, entonces ahí tengo que entrar, ya, como educador físico que estoy asumiendo el papel de entrenador, a analizar, bueno, qué fue lo que ocasionó eso, qué fue lo que, en qué condición está ese segmento del cuerpo que no vimos y que ocasionó una sobrecarga y ¡pum!,
y produce una ruptura muscular parcial, una ruptura muscular completa, un problema articular, un problema de los ligamentos, de los tendones. ¿Qué pasa ahí, no? Entonces, eso es muy importante. Eso es desde el punto de vista del rendimiento, ¿ya? Del alto rendimiento, pero desde el punto de vista escolar es supremamente importante. Es otro tema que ya como dice la compañera, podemos hablar largo y tendido sobre eso. Pero bueno, esa es la respuesta del compañero concreta. Muchas gracias, Samir. Damos paso a lo siguiente. Bueno, muchas gracias a todos. De nuevo, la bienvenida a todos los que están participando en este momento de nuestro encuentro académico de los 45 años